Si te dijeran que las palabras más poderosas de Jesús jamás llegaron a los púlpitos, ¿lo creerías? Si supieras que parte de su mensaje fue cuidadosamente arrancado, ocultado, quemado y traducido hasta deformarlo, ¿te atreverías a mirar más allá? El Jesús que te enseñaron es un fragmento. El resto fue sepultado bajo capas de temor, manipulación y conveniencia. Pero su voz no se extinguió. Solo se volvió más sutil. No hablaba para que lo aplaudieran. Hablaba para despertar. Y eso incomoda. Incomoda a las estructuras. Incomoda a los dogmas. Incomoda al ego. Porque lo que dijo, y lo que no dijeron que dijo, no se trataba de normas, sino de conciencia. Jesús hablaba de un reino interno. No de un trono en el cielo. De una verdad viva. No de una doctrina congelada. De una divinidad que no vive en los templos, sino en tu pecho. ¿Puedes sentirlo? Sus verdaderas enseñanzas no eran para masas dormidas, sino para almas listas. Por eso hablaba en parábolas, en símbolos, en códigos. Porque no todos pueden oír con el alma. Y lo más fascinante es esto, su mensaje está más vivo que nunca. En los evangelios apócrifos. En los rollos del desierto. En el silencio de quienes nunca dejaron de escuchar. Jesús no vino a fundar una religión. Vino a recordarnos lo que somos. Y eso fue lo más peligroso que pudo hacer. Porque cuando un ser humano recuerda quién es, ya no se le puede controlar. Este video no es una clase de historia. Es un llamado. Una oportunidad de redescubrir un mensaje que aún arde, aún vibra, aún guía. Aquí no encontrarás dogmas. Encontrarás ecos. Ecos de un maestro que hablaba en lenguajes invisibles. Ecos que, si prestas atención, resuenan aún en tu interior. Así que no te distraigas. No huyas. No entres con la mente. Entra con el alma. Porque si Jesús estuviera aquí, tal vez no estaría en un altar. Estaría susurrándote esto. Tú también puedes hacer esto. Y más. Hay algo inquietante en los textos que no entraron en la Biblia. No porque sean extraños, sino porque suenan demasiado verdaderos. Evangelios como el de Tomás, Felipe, María Magdalena. Fragmentos descubiertos en cuevas, guardados por siglos, lejos de los ojos de quienes querían moldear la fe a conveniencia. Allí, Jesús no es un ídolo. Es un espejo. No habla como sacerdote. Habla como conciencia. Y eso cambia todo. En el Evangelio de Tomás, dice, si sacas lo que está dentro de ti, eso te salvará. Si no lo haces, eso te destruirá. ¿Sabes lo que eso significa? Que no necesitas intermediarios. Que no estás separado de Dios. Que la luz está dentro de ti, esperando ser recordada. Este no es el Jesús de los vitrales. Es el Jesús que incomoda. Porque no ofrece salvación como premio. Ofrece despertar como camino. Y para muchos, eso fue demasiado. Demasiado libre. Demasiado humano. Demasiado poderoso. Por eso su mensaje fue editado. Su historia canonizada. Su fuego domesticado. Pero no murió. Solo cambió de forma. Sigue vivo en quienes leen con el alma. Sigue ardiendo en quienes no se conforman con respuestas prefabricadas. Y está latiendo justo aquí, mientras lo escuchas. Jesús hablaba de reino, pero no como lugar, como estado de conciencia. El reino está dentro de vosotros, decía. ¿Lo recuerdas? No pedía adoración. Pedía conexión. No pedía templos. Pedía presencia. No pedía miedo. Pedía amor sin condiciones. Pero el miedo vende. La culpa somete. La adoración pasiva tranquiliza a los poderosos. Así, el Jesús místico fue reemplazado por el Jesús institucional. Y su revolución interior fue convertida en ritual exterior. Los evangelios gnósticos son incómodos porque no te ofrecen excusas. Te devuelven a ti el poder. Y también la responsabilidad. Porque si el reino está dentro, ¿qué estás haciendo con él? Si tú eres luz encarnada,
¿Por qué vives como si fueras sombra? Jesús decía que la verdad te haría libre. Pero no dijo que sería cómoda. Esa verdad rasga, duele, desnuda y luego sana. Los textos prohibidos no son herejía. Son espejos. Son brújulas para quien ya no cree en mapas ajenos. Te invitan a mirar hacia adentro. No a obedecer, sino a recordar. Y cuando recuerdas, todo cambia. Tu forma de amar, de orar, de vivir. Ya no esperas milagros. Te vuelves uno. Y si ese Jesús viviera hoy, probablemente no estaría en una catedral. Estaría en un callejón, junto a los olvidados. Estaría meditando bajo un árbol, como otro iluminado del desierto. Estaría en ti, esperando que dejes de buscarlo fuera. Este es el mensaje perdido: la divinidad no está arriba. Está dentro. Y quien se atreve a mirar hacia adentro, ya no puede ser manipulado. Ese fue su verdadero mensaje. Y por eso, fue silenciado. Porque no puedes controlar a quien se ha vuelto libre por dentro. Ahora dime, con toda honestidad, ¿alguna vez sentiste que había una verdad más grande que la que te contaron? ¿Una sensación en el pecho que te decía, esto no puede ser todo? Si alguna vez lo sentiste, escríbelo abajo. No por mí. Por ti. Tal vez otros también lo han sentido y, al verte, se atrevan a recordarlo. Hay una idea que se ha perdido: la espiritualidad no es un refugio, es una forma de estar en el mundo. Y eso Jesús lo entendía mejor que nadie. No hablaba solo de cielos y parábolas. Hablaba de pan, de vino, de vecinos, de gestos. Hablaba en el idioma de la vida real. Porque lo divino no es algo lejano. Es lo que haces cuando nadie te ve. Es cómo tratas al que no puede devolverte nada. Es cómo hablas contigo mismo en las noches en que todo se cae. Eso también es espiritualidad. Y eso, también, fue parte de su mensaje. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero nadie te explicó cómo se ama a uno mismo. No desde el ego, sino desde la conciencia. Desde el lugar donde entiendes que tú también mereces cuidado, verdad y compasión. Jesús decía, ama a tus enemigos. No como un mandato imposible, sino como una llave alquímica. Porque al amar al otro, aunque te duela, algo en ti se libera. El resentimiento es una prisión invisible. El perdón, una liberación vibracional. Eso no es religión. Eso es física cuántica del alma. Las enseñanzas secretas de Jesús no eran fórmulas. Eran prácticas encarnadas. Te decía, mira a los lirios del campo, y en ese mirar, te enseñaba a confiar. Te decía, no te preocupes por el mañana, y te devolvía al único tiempo real, el ahora. Te hablaba de semillas, de mostaza, de levadura, porque sabía que lo pequeño es lo que transforma lo grande. Y te lo decía con la naturalidad de quien no necesitaba adornos para hablar de lo eterno. Hoy, muchos buscan iluminación en lo lejano, en lo complejo, en lo exótico. Pero tal vez Jesús quiso que la iluminación fuera algo tan simple que cualquiera pudiera vivirla. En el pan que parte. En el agua que ofrece. En el silencio que no juzga. La sabiduría olvidada no está en teorías secretas, sino en acciones sagradas. En cómo caminas. En cómo escuchas. En cómo decides. Porque cada decisión puede ser un acto de conciencia o un acto de repetición. Y eso lo eliges tú. Jesús no vino a salvarte de un infierno. Vino a despertarte del sueño. Y cada vez que eliges tu verdad, aunque incomode, estás resucitando. No entre muertos, sino entre dormidos. Y cada vez que decides amar cuando podrías odiar, perdonar cuando podrías vengarte, hablar cuando podrías callar, estás recordando el mensaje perdido. Ese que no necesita templos para ser verdadero. Ese que no necesita etiquetas para tener poder. Ese que no se impone, se encarna. Jesús no nació en el vacío. Nació en un cruce de caminos, donde se entrelazaban culturas, lenguas, símbolos y misterios. La Galilea de su tiempo no era una aldea aislada. Era un punto neurálgico del conocimiento antiguo.
Cerca de allí estaban los esenios, místicos del desierto que practicaban ayuno, meditación, sanación energética y comunión con los elementos. Sus enseñanzas no eran muy distintas de las de Jesús. Tal vez fueron sus maestros. O sus espejos. Y no muy lejos estaba Egipto, donde los iniciados del templo de Isis sabían que el cuerpo era un canal, que la palabra era vibración, que la resurrección era un símbolo de renacimiento interior. ¿Es coincidencia que Jesús viviera en carne lo que los egipcios enseñaban como metáfora? ¿O era parte de la misma sabiduría bajo distintos nombres? Hay quienes dicen que viajó al Himalaya, que aprendió con los brahmanes, que meditó con monjes budistas, que estudió los Vedas, que bebió del Tao. ¿Es importante si fue literal? Tal vez no. Pero lo que importa es que su mensaje vibra en sintonía con esos caminos. Cuando dice el reino está dentro de ti, ¿no está hablando como un maestro zen? Cuando enseña que la verdad os hará libres, ¿no está evocando el moksha de la India? Cuando cura con las manos, cuando bendice con el aliento, cuando ordena a la materia con la intención, ¿no está actuando como un iniciado? Jesús no vino a repetir lo viejo. Vino a integrar. A tomar lo sagrado de todos los pueblos y encarnarlo en un solo gesto. Por eso hablaba en parábolas. Porque los símbolos son el idioma universal del alma. Por eso sus palabras resuenan en quienes jamás leyeron la Biblia. Porque hablaba desde un campo más allá del lenguaje. Desde una frecuencia que no se impone, pero transforma. Jesús no era propiedad de un credo. Era una presencia. Una vibración que aún hoy puede sentirse si sabes mirar entre líneas. Muchos de sus actos tienen una geometría sagrada detrás. Multiplicar el pan, alquimia de lo visible. Caminar sobre el agua, dominio del campo cuántico vibracional. Resucitar, trascendencia del ego y el tiempo. Y aún más profundo, perdonar desde la cruz. Eso no es debilidad. Eso es maestría vibracional. No como dogma, sino como revolución silenciosa. Porque mientras unos esperaban un guerrero político, él ofrecía una guerra interior. No con espadas, sino con conciencia. No contra otros, sino contra el miedo, el apego, el orgullo, la ilusión. ¿Y qué hacía al enseñar? Despertaba. Con gestos, no solo con palabras. Cada curación era un recordatorio, esto también puedes hacerlo tú. Cada milagro, un espejo, todo lo que hago, puedes hacerlo, y más. Eso no lo dice alguien que quiere adoración. Lo dice alguien que quiere despertar iguales. Y eso incomoda a los sistemas. Porque no hay estructura que se sostenga cuando todos los seres recuerdan su propia divinidad. Esa fue su herejía, amar sin condiciones. Ver a Dios en lo cotidiano. Despertar la llama en otros. Y eso fue lo que lo volvió peligroso. No sus sermones. No sus prodigios. Sino su mirada. Esa que decía sin palabras, tú también eres hijo del Altísimo. Y eso, lo cambia todo. No porque lo diga él, sino porque lo recuerdas tú. Porque en lo más profundo, ya lo sabías. Y ese saber no necesita templo. Solo silencio. Silencio para escucharte. Silencio para sentir esa chispa que sigue viva, aunque la hayan intentado apagar por siglos. Despertar a una verdad olvidada no es como abrir un libro nuevo. Es como quemar uno viejo, dentro de ti. La religión tradicional muchas veces enseña obediencia, culpa y castigo. Pero Jesús, el místico, enseñaba presencia, amor y libertad. Y cuando esa contradicción se hace consciente, algo se rompe adentro. Una grieta. No en la fe, sino en el sistema que la distorsionó. Y entonces comienza el duelo. Duelo por lo que creíste. Por lo que defendiste. Por lo que transmitiste sin cuestionar. Pero ese dolor es necesario. Es el precio de la verdad vivida. Porque no hay verdadero despertar sin desilusión. Jesús lo sabía. Por eso nunca prometió comodidad. Prometió fuego. Fuego que purifica. Que revela. Que arranca las vendas sin anestesia. Porque solo así puedes volver a ver. Cuando comienzas a recordar lo que él realmente enseñaba,
todo se tambalea. La figura rígida de Dios como juez externo comienza a disolverse. El miedo a la condena eterna pierde fuerza. El cielo deja de ser un destino y se vuelve un estado de conciencia. Y eso, aunque hermoso, da vértigo. Porque ahora no puedes culpar a nadie. No puedes esconderte tras mandamientos. No puedes decir, así me enseñaron. Porque ahora sabes. Y saber duele. Pero también libera. Libera del castigo eterno. Libera del sacrificio innecesario. Libera del miedo como motor espiritual. Y en su lugar, deja el amor. Un amor sin condiciones. Sin premios. Sin amenazas. Un amor que no necesita templo, porque lo eres tú. Y ahí comienza la reconstrucción. Ya no como creyente obediente, sino como ser despierto. Ya no buscas salvarte. Buscas expandirte. Ya no temes al pecado. Comprendes la ignorancia. Ya no vives esperando un juicio. Vives como quien ya fue perdonado. Y eso lo cambia todo. Tus oraciones ya no son súplicas. Son encuentros. Tus rituales ya no son obligaciones. Son expresiones. Tu espiritualidad deja de ser una obligación y se vuelve un hogar. Pero primero, hay que pasar por la noche oscura. Ese momento en que sientes que te arrancaron todo y no sabes qué queda. Jesús también la vivió. Solo, en el huerto, sudando sangre, preguntando al cielo si podía evitar el trago amargo. Y no lo evitó. Lo abrazó. Porque sabía que el dolor es parte del parto. Y tú estás pariendo una nueva forma de ver. De sentir. De existir. Eso duele, pero después, respiras distinto. Porque la herida se convierte en portal. Y cuando esa luz entra, ya no puedes volver atrás. Ni quieres. Ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Seguirás actuando como si nada hubiera cambiado? ¿O vas a permitirte renacer, aunque duela? Déjalo aquí abajo, si puedes. ¿Qué parte de ti está despertando con este mensaje? Si puedes escribirlo, será más real. Y si alguien lo lee, tal vez se anime también a soltar su vieja cruz. El despertar no sirve de nada si no se encarna. Y Jesús no habló para ser adorado. Habló para que sus palabras se volvieran carne. Y eso comienza en lo más simple, como eliges vivir cada día. Cómo miras a los que te rodean. Cómo respondes cuando el ego quiere gritar. Cómo decides cuando el miedo quiere gobernarte. La conciencia no es una teoría. Es una práctica. Y Jesús enseñó con gestos más que con frases. Perdonó en la cruz. Sanó con barro. Lloró con sus amigos. Abrazó a leprosos. Comió con marginados. Eso es espiritualidad encarnada. No es solo hablar de amor. Es elegirlo cuando todo invita al juicio. No es solo decir soy luz. Es brillar en medio del caos. No es solo orar. Es ser la oración. Y eso no se aprende en un templo. Se entrena en el día a día. En la relación que duele. En la conversación que incomoda. En el silencio que pesa. Allí es donde decides si tu fe es decoración o transformación. Porque si sigues actuando igual que antes, entonces el despertar fue solo una idea bonita. Pero si tu mirada cambia, si tus respuestas se suavizan, si tu impulso ya no es defenderte, sino comprender, entonces el mensaje de Jesús está vivo en ti. Y no necesitas crucifijos para recordarlo. Lo llevas en la piel. ¿Puedes ver a Dios en quien te traiciona? ¿Puedes bendecir a quien no cree como tú? ¿Puedes amar sin recibir nada a cambio? Allí empieza el verdadero camino. No en la adoración. En la acción. Y sí, vas a fallar. Vas a perder la paciencia, a decir lo que no querías, a olvidar lo que ya habías entendido. Pero también vas a recordar más rápido. Vas a pedir perdón más sincero. Vas a regresar a tu centro con más amor. Y eso es evolución espiritual. No perfección. Presencia. No dogma. Integración. Jesús no vino a crear creyentes impecables.
Vino a inspirar humanos conscientes. Humanos que recuerden que cada elección es una creación. Cada palabra una semilla. Cada silencio, un campo fértil. Y si lo olvidas, vuelve a ti. No necesitas rezar 10 veces. Solo respirar profundo y recordar. Recordar que el reino no es un destino, es una frecuencia. Y tú decides si vibras en ella o no. Una chispa aislada apenas calienta. Pero muchas hacen arder el mundo. Así es el despertar cuando se expande. Cuando no es solo un instante interior, sino una corriente que se transmite de alma en alma. Jesús lo sabía. Por eso no buscó multitudes, pero tampoco se escondió. Enseñó a 12 y sembró en millones. Porque el verdadero poder no está en cuántos te siguen, sino en cuántos despiertas. Y cuando alguien despierta de verdad, la vibración cambia. Empieza a atraer a otros que también están buscando. Comienza a crear campo. Y en ese campo, las palabras sobran. Solo necesitas mirar a los ojos para reconocer, tú también has recordado. No hay bandera. No hay credo. No hay uniforme espiritual. Solo una frecuencia. Una sintonía. Jesús no fundó una institución. Sembró una resonancia. Y por eso, 2000 años después, sigue activando corazones. No desde el altar, sino desde la conciencia. Porque cuando empiezas a vivir lo que Él enseñó, lo que no te contaron, algo en ti se vuelve faro. Y otros lo notan. No saben por qué, pero se sienten mejor a tu lado. Porque no los juzgas. Porque no necesitas convencerlos. Porque no usas tu luz para iluminar tus virtudes, sino para alumbrar sus sombras. Eso es servicio espiritual. Y es contagioso. La compasión se propaga más que el miedo. El amor verdadero desarma al más endurecido. La paz interior transforma una sala entera. Y cuando esa energía se encuentra con otra del mismo tipo, no se suman, se multiplican. Eso es lo que Jesús llamaba reino. No un lugar, sino un tejido invisible entre almas despiertas. Y está ocurriendo. Aquí. Ahora. Cada vez más personas comienzan a cuestionar lo aprendido. A soltar la culpa. A dejar de temerle a Dios y empezar a unirse a Él. Ese es el nuevo tiempo. Un tiempo sin jerarquías. Sin intermediarios. Sin dogmas. Solo conciencia. Solo presencia. Solo amor real. Y tú eres parte de ese campo. Cada vez que eliges desde la verdad. Cada vez que te callas para no herir. Cada vez que perdonas aunque el ego patalee. Cada vez que honras lo sagrado en lo cotidiano. Eres un nodo de esa red invisible que está sosteniendo el nuevo mundo. No necesitas fama. No necesitas saberlo todo. Solo necesitas vivir desde el corazón. Y así, sin saberlo, eres una extensión del mensaje original. Ese que aún vive, aunque fue silenciado. Ese que no cabe en ningún libro, pero cabe en ti. Hay una verdad que no necesita ser defendida. Solo necesita ser recordada. Y cuando lo haces, ya no puedes vivir igual. No porque cambies tu forma de pensar, sino porque cambia tu forma de estar. Jesús no vino a que lo siguieras. Vino a que lo encarnaras. Que su fuego se volviera tuyo. Que su libertad se volviera tu camino. Que su luz no la miraras desde lejos, sino que la dejaras encenderte. Y eso no se enseña. Se recuerda. La sabiduría perdida no está en papiros antiguos. Está en la forma en que decides cada día. En cómo amas. En cómo callas cuando tu ego quiere tener la razón. En cómo actúas cuando nadie está mirando. Allí es donde Él está vivo. No en los altares. No en los cuadros. No en las frases repetidas sin conciencia. Está vivo cuando haces del perdón un estilo. Cuando eliges la compasión aunque no te convenga. Cuando te sientas en silencio y sientes que no estás solo. Él no busca adoración. Busca resonancia. No quiere que repitas lo que dijo. Quiere que seas lo que Él fue. No un mártir. No un héroe. Un ser despierto.
Capaz de ver a Dios donde otros ven caos. Capaz de sanar sin hablar. Capaz de arder sin quemar. Ese es el Jesús secreto. No el domesticado por los imperios, sino el que aún hoy incomoda, susurra, agita. No te pide fe, te pide presencia. Y tú decides si sigues buscando afuera o si comienzas a bajar a tu propio corazón. Si sigues esperando milagros o si te conviertes en uno. Si sigues memorizando escrituras o si te atreves a escribir tu propia verdad con tu vida. Eso ya no depende de él. Depende de ti. Porque las enseñanzas secretas solo despiertan cuando el alma está lista. Y si llegaste hasta aquí, tal vez lo estés. Tal vez tu alma haya estado esperando este momento durante siglos. No para repetir lo viejo, sino para recordar lo eterno. No para salvarte, sino para ser uno con la divinidad. Para ser cielo en la tierra. Para dejar de preguntar cómo vivir con fe y empezar a respirar como quien ya está en el reino. Y entonces, tal vez, el verdadero Jesús vuelva. No bajando entre nubes, sino despertando en tus ojos. Ahora respóndeme con honestidad. ¿Qué enseñanza no oficial de Jesús resuena más fuerte dentro de ti? Escríbelo abajo. Sin filtros. Desde el alma. Tal vez tu comentario sea la chispa que otro necesita para empezar su propio camino de regreso. Y ahora que lo sabes, ¿seguirás esperando señales o serás tú quien las genere? ¿Es Jesús una historia para ti o una presencia viva? ¿Y si el verdadero milagro no fue lo que Él hizo, sino lo que despertó en quienes se atrevieron a escucharlo con el corazón?